Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Amigos oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, qué gusto saludarles. Hoy hablaremos de la gestión tributaria efectiva. Para definirlo de una manera sencilla de mi parte, hablaríamos de un conjunto de procesos, estrategias y acciones que se realizan por parte de una organización o individuo para asegurar el cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales. Pero para no caer en imprecisiones y que esto nos lleve a dejar más confusiones que certezas, saludamos en esta mesa de trabajo como invitado, licenciado contador público Eduardo Guzmán Rico. Él, especialista en impuestos corporativos, está enfocado particularmente en diferentes regímenes de tributación, planeación estratégica nacional e internacional, y además es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Gracias por acompañarnos en este podcast del Colegio de Contadores. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues vamos a comenzar, si te parece, por definir el concepto, que es la gestión tributaria efectiva. Estamos hablando de una herramienta, de una estrategia, de un plan de trabajo. ¿Cómo lo podrías tú explicar a quien nos está escuchando en este podcast? Sí, gracias, Víctor. Pues lo definiste muy bien, lo definiste a la perfección. Creo que el concepto y la definición es bastante cercana a lo que es. Entonces, la gestión tributaria, pues efectivamente es un conjunto de acciones para el correcto cumplimiento fiscal. Entonces, en este sentido, pues quisiera iniciar a darte unos datos. Por favor. Unos datos los cuales derivan ciertas acciones de la autoridad fiscal, el SAT. La información que traigo aquí es información al 31 de diciembre del 2023. La autoridad todavía no publica la información más actualizada, pero al 31 de diciembre del 2023, el padrón de contribuyentes del SAT, el punto 02 del padrón de contribuyentes del SAT, está relacionado con grandes contribuyentes. Estos grandes contribuyentes, que representan el 0.02%, estamos hablando de 12,350 contribuyentes físicas o morales. ¿Qué significa ser un grande contribuyente? Estamos hablando de una persona física o una persona jurídica cuyos ingresos sean superiores a 1,700 millones de pesos. O sea, ya una gran corporación. Pues ya estamos hablando de muchos miles de millones, de un par de miles de millones de pesos. Tampoco es que estamos hablando de tantas. Pero ¿qué sí es relevante y qué sí es importante en estos grandes contribuyentes? La cantidad en porcentaje que recaudan del total de la recaudación de la autoridad. Lo que ellos generan. Ellos generan, porque exactamente, lo dices bien, Víctor, lo que ellos generan es el 51% de la recaudación total, y es por virtud de lo que ellos generan, es impuesto a cargo de las entidades. Es el 51% de la recaudación total, ¿sí? Entonces se vuelve muy relevante. Estos 12,350 contribuyentes se vuelven muy relevantes y demasiado visibles ante los ojos de la autoridad. Y cómo la autoridad ha reaccionado a estos datos, a esta información. Sí, para hacerle frente, ¿no? Porque a lo mejor suenan poquitos, pero del volumen que generan hay que administrarlo. Por supuesto. Pero ¿qué ha hecho la autoridad? En el momento en el que se dio cuenta de la importancia que son estos 12,350, que esa cifra va modificándose, desde el 2020, por su apetito de recaudación, la autoridad ha estado publicando el Plan Maestro. El Plan Maestro, y tiene todo el sentido del mundo, pero además se volvió estratégico para la autoridad por los datos que ya hablamos. Es un tema estratégico para revisar al 51% de la recaudación. ¿En qué sentido? Que sea mayor, que se acrecente ese porcentaje de esas pocas personas. En su momento, Raquel Buenrostro, ex titular del Servicio de Administración Tributaria, decía o dijo que se comprometía a revisar 1,000 grandes contribuyentes al año, pero en una revisión profunda, que la autoridad le llama, o sea, revisiones profundas, dirigidas, revisiones dirigidas, que ahorita platicamos un poquito de ese tema. Y hoy se revisan y se fiscalizan a los 12,350. ¿Por qué? Pero no en el sentido, o mejor dicho, no
en una revisión profunda, sino en una fiscalización permanente y continua a través de la tecnología. Hoy los grandes contribuyentes, pero no solo los grandes contribuyentes, todos los contribuyentes de este país son fiscalizados permanentemente a través de la tecnología, que es un tema de, y déjame ir un pasito atrás, que Adelante. es una revisión profunda que hoy en día el SAT genera. Anteriormente, el SAT, antes de hacer toda esta inversión en tecnología y en infraestructura tecnológica, hacía revisiones, vamos a llamarle aleatorias. Estas revisiones aleatorias era, me suena raro esto y quiero ver a ver si es cierto y a ver si pega, a ver si encuentro algo. Como una tómbola en la que metías la mano y Sin duda al que le alguna, tocara. pero de la tómbola de los que más o menos se escuchaban raro, tenían una tómbola de los que se portaban bien, de los que no veían ningún tema diferente, y metían la mano a la tómbola de los que veían ciertos sobresaltos o cosas un poco extrañas. Hoy la autoridad ya no hace eso. Hoy la autoridad en ese tipo de revisiones profundas ya sabe qué revisar. Ya son revisiones direccionadas, ya sabe a qué punto y que ese punto el que va a tocar le va a doler al contribuyente. ¿Por qué? Por toda la información que ya tiene, sobre todo por el tema tecnológico con el que cuenta. Hoy en día saben qué revisar, tienen perfiles, tienen comportamientos de los contribuyentes, tienen tendencias de los sectores. Es información que el SAT ha sabido explotar, documentar y organizar a través de la tecnología. Y que antes estaba como dispersa, ¿no? Pero muy dispersa, porque antes era cuadrada. Digo, me voy un poco más atrás. Antes eran las declaraciones en papel, todo ese rollo. Pues procesar eso para llegar a un tipo de auditoría era complicadísimo. Era complicadísimo. Hoy es una fiscalización permanente con la autoridad, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a todos los que nos están escuchando, sean asesores o sean contadores de empresa, a quien, sin ser grande contribuyente, a quien no le ha llegado una carta de invitación por discrepancia. Y eso es una fiscalización permanente por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque simplemente le basta y le sobra apretar un botón. Dime cuál es la diferencia entre los comprobantes que tienes, que emitió y que recibió contra tal o cual declaración. Eso es la permanente fiscalización que hace la autoridad. ¿Podríamos decir que a partir del timbrado del CFDI comienza la revisión del contribuyente? Sin duda alguna, sin duda alguna. La cantidad de dinero invertido en tecnología que ha hecho el SAT, y es más, estamos hablando de los CFDIs, eso fue hace poquito más de 10 años. Sí. Y desde entonces el SAT ha buscado las formas de cómo optimizar esa tecnología, de cómo sacarle el provecho a esas inversiones. Y como bien lo mencionabas, el primer elemento de fiscalización para el SAT es el CFDI, pero no es solamente el primero, es el más importante, porque se cruza con un mundo de validación así tan sencillito como ¿cuántos emitiste? ¿Contra qué lo quiero comparar? ¿Sí? Y es déjame decirle, una primera fase de la autoridad de decir, oye, ok, ya tengo toda la información de tus CFDIs en el preciso instante en el que se timbran. Ok, perfecto. Y el SAT ya puede empezar a hacer sus diagnósticos, correr sus procesos, sus diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué resulta para los contribuyentes? A partir del CFDI, lo registramos en nuestra contabilidad, pero ¿qué de diferente tenemos en la contabilidad de unos años para acá? Que hay que entregarle al SAT. Contabilidad electrónica. Todo lo que registremos en nuestra contabilidad, la contabilidad ya la tiene el SAT. Y es tanto como darle el libro abierto de revísame. Entonces, ¿qué quieres ver? Aquí está. Entonces, con esa información, pues el SAT fiscaliza. Pero no para ahí. CFDI, contabilidad electrónica. ¿Qué tenemos hoy a partir de también hace no muchos años? Prellenado en las declaraciones anuales. En la declaración anual, en la declaración provisional. Tanto provisional, y hablo de IVA y de renta. Más reciente el de IVA. Pero ese prellenado de declaraciones surge a partir de los FDIs emitidos. De lo que ellos dicen, yo te reconozco esto. De lo que yo emití. Yo timbré el CFDI y resulta que voy y veo la declaración, lo prellenado y digo, pues no es. Pues es la información que tú le compartiste a la autoridad y la autoridad simplemente está subiendo la información. En algunas ocasiones, y como se ha dicho en el medio, con algunos retrasos, atrasos, pero termina siendo muchas veces la información
que yo di, ¿sí? Eso hablando de declaraciones prellenadas. Y luego nos vamos a la declaración que últimamente fue una oleada masiva de cartas de invitación, de declaraciones informativas de operaciones con terceros. ¿Qué quiere decir esto? Oye, todos tus clientes informaron, o todos los que se presumen tus clientes, informaron que te pagaron a ti un total de 100. Y tú, contribuyente, me informaste que cobraste 94. ¿Dónde están los me 6 que debe faltan? 6. Sí. Pero ahí se vuelve un tema complicadísimo. ¿Por qué? Porque me estás fiscalizando con información de terceros, no con la mía. Claro. Sí, pero tenemos que tener procesos que me ayuden a no dudar de lo que yo informé, porque al final de cuentas yo informo lo que yo cobro, hablando de IVA, que es lo relacionado con la declaración de operaciones Con terceros. Con terceros, correcto. Las demás declaraciones informativas que presumen y hacen exactamente lo mismo, presentar información que no generan alguna carga u obligación de pago fiscal, pero que sí resulta en información, ¿sí? El tema, declaraciones informativas de precios de transferencia. Otra declaración informativa, la cual hoy en día no se le da la importancia que debe de darse. Hoy en día, cualquier planeación fiscal para optimizar alguna carga fiscal, sería absurdo pensar que lo voy a hacer con algún tercero, porque de ello implica otorgar el uso, la explotación de algún bien, entregar algún bien, entregar la posesión de algún bien, entregar dinero, pues eso en el sano juicio de alguien, pues no lo va a hacer con un tercero. Sin duda alguna, toda la planeación fiscal se hace con empresas hermanas, ¿quiénes son? Las partes relacionadas. Claro. Los precios de transferencia o las informativas de precios de transferencia relacionan todas las operaciones y actividades que se llevan a cabo con las partes relacionadas. Y en específico, esta declaración informativa se vuelve importantísima. ¿Por qué? Porque si alguien llega a ver o empieza a analizar una declaración informativa que esté relacionada con las partes relacionadas, que son las de precios de transferencia, puede darse cuenta de qué tipo de alternativa fiscal tomó o qué tipo de, alternativa fiscal para disminuir la base de tal o cual entidad del grupo, que acumule esta, que pague esta, que deduzca esta, que no pague esta. Un cruce de números que se pueden volver complicado. Exactamente. Y ahí lo podemos ver, porque las planeaciones se hacen con las partes relacionadas. Y ya por último, la cereza del pastel, el dictamen fiscal. Es y se vuelve un tema importante porque para la autoridad resulta relevante que un tercero, que es el dictaminador, opine de la situación financiera y fiscal del contribuyente. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque, cuando regresó la obligación del dictamen fiscal, le impuso sanciones a los dictaminadores que no informaran las prácticas agresivas, vamos a llamarle prácticas agresivas, de los contribuyentes. Y le impuso sanciones al dictaminador. Entonces, ¿qué hace el dictaminador? Pues yo voy a informar lo poco o mucho que vea. ¿Pero qué tienen en común todos estos elementos que acabo de decir? El SAT pone los lineamientos de cómo hacerlo. Nadie lo puede presentar en un formato distinto al que el SAT impuso, incluyendo el CFDI desde el inicio, compañero. Esta es la forma de que tú tienes que emitir el CFDI. La declaración es una declaración en la nube, en un portal, la cual llénala. Así la llena. Y la declaración informativa con terceros, las informativas de precios y el dictamen del SAT. El SAT pide una estructura informática, déjame llamarlo así, específica. ¿Por qué? Porque la inversión que hace la autoridad en toda la infraestructura tecnológica, pues está configurada de tal o cual forma. Para que hablen los mismos lenguajes. Ese es el tema. Para que todo llegue a su cajón. Y cuadre. Muchas veces no. Y ese es el tema. Para que el SAT pueda identificar qué sí cuadra, qué no. Y haga los cruces necesarios entre toda esta información que realice, que haga con solo apretar un botón, que me diga, oye, fulanito SADC, ¿qué cruza y qué no? Tiene diferencias aquí, tiene diferencias acá, tiene diferencias acá. Y tan fácil que es, pues mando la carta de invitación y le informo al contribuyente que tiene estas diferencias. Y esto puede ser 2 o 3 años después. Y durante ese plazo de 2 años o 3 años, de término de plazo algo subjetivo, el contribuyente no tiene ni idea y no está ni en cuenta de que tiene esas discrepancias entre la información que él mismo presentó
Él mismo presentó y le está diciendo al SAT, en esta declaración yo tengo 10, pero en esta declaración yo tengo 15. Se vuelve una ola de discrepancias, se puede volver una ola de discrepancias en la cual el SAT en automático lo identifica y te manda cartas de invitación, ejerce actos de molestia y en muchas ocasiones ejerce la facultades de comprobación. Y además, pues creo que queda bastante claro en esta estructura que nos has planteado el hecho de que técnicamente, por lo que estoy entendiendo, el plan maestro incluso te advierte y te dice, a ver, voy a trabajar de esta forma, necesito que lo hagas de la A a la Z y de izquierda a derecha y tú sabes si me cumples o no. Ya te dije qué es lo que voy a hacer. Ahora te toca prepararte, ¿no? Sin duda. ¿Qué digo? El plan maestro se llama plan maestro a grandes contribuyentes. Ojo, no es óbice que puedan fiscalizar con esa metodología a los demás contribuyentes. Pero tienes toda la razón. Oye, el plan maestro, la autoridad publica el plan maestro al inicio de cada año. Y como dicen por ahí, el que avisa no es traidor. ¿Qué está haciendo el SAT con ese plan maestro? Está avisando, les voy a revisar. Está avisando qué sectores va a revisar. Está avisando qué operaciones va a revisar. Está avisando cómo lo va a revisar. Ya, si después de todo esto que acabo de decir, medianamente, y todo lo que viene publicado en el plan maestro, medianamente no hacemos nada para tomar las medidas que sean necesarias para identificar dónde puede existir algún riesgo y sin duda alguna tomar las medidas adecuadas que nos ayuden a minimizar los riesgos de una discrepancia, de un crédito fiscal, de un acto de facultades de comprobación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el plan maestro, ojo, y repito e insisto, no lo tomemos como una medida única y exclusivamente para los grandes contribuyentes. Los demás contribuyentes, personas morales, también pueden ser objeto de Muy esto. bien, pues de esta forma vamos a la primera pausa de este podcast y de regreso, ¿te parece si nos concentramos o que nos ayudes a establecer ahora sí el ABC de una gestión tributaria efectiva para poder solventar este tipo de obligaciones y necesidades con los contribuyentes? Siendo contribuyente, siendo empresario y siendo consultor, creo que hay que ver las herramientas a diseñar para trabajar en ello. ¿Bien? Claro que sí. Muy bien, vamos a la pausa entonces y regresamos. Ya está aquí el Diplomado en Tributación Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y tú puedes ser parte de la 7ª generación de profesionales expertos en el tema. Aquí comprenderás el complejo marco fiscal que rige los pagos de entidades mexicanas a residentes en el extranjero. Explorarás detalladamente los procedimientos para establecer tratados para evitar la doble tributación, al entender su marco jurídico y los métodos aplicables para su interpretación. Este evento se realizará del viernes 19 de julio al viernes 29 de noviembre en las instalaciones del colegio y a través de la plataforma Zoom. Si eres contralor o gerente de impuestos, ejerces como contador de corporativos transnacionales o formas parte de un despacho de abogados, consultores o asesores fiscales, este diplomado está diseñado para ti. Aprende con nosotros la correcta aplicación de las disposiciones fiscales domésticas, los tratados internacionales y las implicaciones fiscales de las operaciones transfronterizas. Asegura tu lugar en la página de internet www.ccpgj.org.mx y en el teléfono 33 36 29 74 45. Te invitamos a participar en la segunda parte de nuestro Diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial 2024. Conoce los elementos necesarios para aplicar correctamente las disposiciones legales relativas al derecho corporativo y fiscal. Si tomaste la primera parte de este diplomado con nosotros, obtén un 20% de descuento en tu inscripción. Iniciamos el próximo miércoles 7 de agosto en las aulas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y también en la modalidad virtual con transmisiones en equipos de la más avanzada tecnología. Este diplomado está diseñado para preparar abogados, contadores, empresarios, directivos de empresas, auditores fiscales y público en general.
No te pierdas esta oportunidad. Asegura tu lugar y prepárate en las materias fiscal y empresarial en el Colegio de Contadores llamando al 33 36 29 74 45. Ya estamos de regreso en el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. La charla también tras bambalinas es muy buena. Lástima que no quedó grabada, pero aquí la plática con Eduardo Guzmán Rico. La verdad, contador, muy agradecidos por la orientación y por el tema tan interesante de esta ocasión. Yo escuchaba el término al principio, gestión tributaria efectiva, me hizo pensar en la gestión de riesgos que maneja, por ejemplo, Protección Civil, ¿no? Por hacer una analogía muy simple, en el sentido de que tú detectas que se avecina, hoy que estamos en la época de lluvias, una situación que te va a complicar el panorama y tomas tus previsiones para que eso no te sorprenda, para minimizar riesgos y que haya las menos pérdidas materiales y humanas. Hablando de ese contexto, yo preguntaría por qué es entonces importante tener o que las empresas cuenten con un modelo de gestión tributaria que resulte efectivo, también para disminuir algún tipo de riesgo en lo fiscal. Sin duda, pues realmente ese es el objetivo, gestionar, como bien hacías una analogía, es gestionar el riesgo. Un tema es gestionar el riesgo físico de los muros, de mi casa, de nuestras propiedades, y otra cosa es gestionar el riesgo de los criterios que nuestras empresas, que las entidades de nuestros clientes adoptan, ¿sí? Que muchas veces no se hace un análisis completo, adecuado e integral de los criterios que adoptan los propios contribuyentes y aún así se aplican, ¿no? Pero ¿por qué es importante tener este modelo de gestión tributaria que resulte que verdaderamente es efectivo? Porque puedes tener tu modelo de gestión, pero pues a final de cuentas, si no vas a hacer el análisis integral o si no lo vas a hacer con todos los elementos y bases para tomar una decisión, pues no te va a resultar efectivo y lo único que vas a provocar es tener el riesgo. ¿Por qué es importante? Continúa un poquito todo lo que estábamos diciendo. Hablábamos de que la autoridad, el SAT, lo hace a través de sus plataformas tecnológicas, su infraestructura tecnológica. Y de manera permanente. Ah, no, brutal. Ahorita te pueden estar revisando a ti. Pero no conforme con toda la inversión de infraestructura tecnológica que tiene la autoridad, ¿qué ha hecho? ¿Qué hace? Porque también resulta o es indispensable el tema humano, ¿sí? Ha reorientado su metodología de trabajo, como ya lo mencionamos al inicio, ¿no? O sea, sus revisiones son direccionadas. La autoridad ya no se puede dar el lujo de ejercer facultades de comprobación sin rescatar algunos pesos. Va y se dirige con estos tipos de metodologías. Ya lo modificó. Fortalecen sus tareas. Lo que van a hacer, lo van a hacer y lo van a hacer bien. Apoyados, repito, de la tecnología. Sin duda alguna, el éxito de este sexenio ha sido el endurecimiento de los procesos para la recuperación de los créditos. La administración pública o a cualquiera que se encuentre en la administración pública no le interesa tener cuentas por cobrar a contribuyentes, no le interesa. La administración pública es un contribuyente que va al flujo. Le interesa captar el recurso para invertirlo en el objetivo de su gobierno, sea lo que sea. Obra pública, servicios de salud, educación, lo que sea. Lo que sea. ¿Cuál es su estandarte de gobierno? Tal o cual cosa. Con eso lo voy a financiar. Pero no lo financias con cuentas por cobrar. No. Necesita recuperar. Y hoy, este sexenio que está por terminar, si algo hizo bien, fue cobrar, ¿sí? El incremento de los márgenes de recaudación, pues va alineado con la orientación de la metodología. Ya no le mete dinero a donde sabe o a donde no tiene certeza de que va a recuperar o de que algo efectivamente no está acorde con los criterios que tiene la autoridad. Como buen político, si vas a un debate que sabes que vas a ganar. Que esa es la intención, claro. Incentiva las regularizaciones. Oye, ¿cómo? Lo que ya platicamos, cartas de invitación al por mayor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que provocan los contribuyentes? Una carta de invitación. Una respuesta inmediata. Pues volver al interior de la entidad, de la empresa, revisar qué hice, cómo lo hice, para ver si es cierto que lo que dice el SAT es verdad. Sea poco o mucho, el SAT recauda si algo está mal, ¿sí? Sea poco o mucho, sale. Y con eso incentiva. El combate oportuno de patrones de evasión, defraudación y elusión fiscal. Que suenan parecidos, pero son diferentes. Son dos, tienen una similitud, que es la evasión
y la defraudación fiscal, la similitud que tienen es que son ilegales. De acuerdo. La elusión fiscal es legal, sí, es un tema legal, pero eso, el tema de la elusión, ¿cómo combates la elusión fiscal? Un tema, o la única forma de combatir la elusión fiscal es modificando el marco regulatorio, es decir, modificando la ley, adicionando requisitos, poniendo limitantes. Pero ¿qué sucedió este sexenio? No se pudo. Bueno, más que no se pudo, no lo quisieron hacer. ¿Por qué? Porque fue un estandarte del presente gobierno y que sin duda alguna, tan pocos meses de cerrar el sexenio, pues lo va a cumplir. ¿Por qué? ¿A qué se comprometió el gobierno al inicio del sexenio? Se comprometió a no modificar, no hacer reforma fiscal. A eso se comprometió y no lo ha hecho. Pero le dejaron muy buenas herramientas. No, pues es que todo el marco jurídico o el marco regulatorio del Código Fiscal tiene muy buenas herramientas de facultades de la autoridad. Y sobre eso se han basado y lo han venido haciendo y lo han venido haciendo bien. Pero adicional, ¿qué hicieron? No modificaron el marco regulatorio, pero quien hace la tarea hoy en día es el Poder Judicial a través de los precedentes que se han venido emitiendo. Precedentes que, por decirlo de alguna forma general, han ido en el sentido del criterio de la autoridad, ¿sí? Entonces, no se ha modificado el marco regulatorio como tal, la ley, pero sí los precedentes han venido a implementar y a instaurar y a implementar ciertos requisitos a ciertas operaciones y a ciertas actividades que las empresas realizan. Y entonces, pues al final de cuentas no tenemos una reforma fiscal, pero sí tenemos precedentes, los cuales dichos precedentes tienen que servir de guía y de base para hacer o para considerar que ese es el criterio correcto. ¿Sí? O sea, la batalla se gana en tribunales de todas formas, ¿no? Se va a tribunales, pero pues ya ahí es un volado porque es un tercero el que decide, el que valora las pruebas y es el tercero el que concluye que en estos últimos meses, vamos a llamarlo, muchas de las sentencias han sido en el sentido del criterio de la autoridad. Como se dice en los casinos, la casa nunca pierde. La casa no pierde, pues no, es un tema de recaudación, como te digo, por supuesto. ¿Qué más ha implementado la autoridad? Las revisiones de esquemas agresivas. Estos esquemas agresivos que así denomina el SAT, ¿cómo los identifica? A través de imponerle a los contribuyentes obligaciones de informar esos esquemas agresivos. ¿Cómo? Tenemos dos declaraciones informativas hoy en día, vigentes y obligatorias para los contribuyentes. La declaración informativa de operaciones relevantes y la declaración informativa de esquemas reportables. Esas dos declaraciones informativas son las que el SAT necesita como información para poder identificar ciertos esquemas que resulten agresivos y para que el SAT pueda, identificándolos, puede atacarlos. Recordemos, la información es poder. Y tomando un poquito este punto de información es poder, me regreso a lo que vimos en el bloque 1. Sí. El tema tecnológico. El tema tecnológico es brutal y es impresionante, pero ¿qué hace una tecnología sin información? ¿Para qué sirve? No vas a extraer nada, no vas a lograr nada. Y entonces el SAT requiere y solicita todo el mundo de información que ya platicamos, ¿sí? Entonces todo se basa y todo o muchas cosas se basan en entregarle información a la autoridad, ¿sí? Para que ellos hagan pues, su data mining. Ahora, ¿la empresa tendría que crear su propio sistema de gestión tributaria? O es decir, ¿o hay un patrón que pudiera ser como un ABC para todos? ¿O depende de cada caso, cada sector, cada compañía? ¿Se tiene que hacer una estrategia más como traje a la medida? Sin duda alguna, pero hay 3 elementos clave que creo que seas la empresa que seas, lo tienes que hacer. Y te van a funcionar. Y te deberían de funcionar. Muy bien. Por supuesto. El uso de la tecnología en el cumplimiento es imprescindible. ¿Por qué? Repito, la autoridad está jugando con inteligencia artificial, está jugando con algoritmos, un mundo de cosas tecnológicas novedosas. Y si hoy las empresas pretenden competir con Excel, ¿a dónde van a llegar? Entonces, sin duda alguna, la tecnología debe estar presente en la gestión del tributario y del cumplimiento de los contribuyentes, sin duda alguna. Oye, implementar un modelo de gestión tributaria eficiente. Se tiene que implementar, lo tienes que implementar, ¿sí? Y, sin duda alguna, el otro elemento, como todo en esta vida, es cambios y tienen que tener
una adaptabilidad al cambio que sea permanente y que sea muy flexible para tanto cambio hoy en día que existe, ¿no? Y que es un modelo de gestión tributaria. Sí, es un libro, es un software. Sí, es un modelo. Nosotros, al interior de la firma, hemos desarrollado 3 pilares para cumplir con las 3 líneas de acción que te mencionaba. Sí. Son 3 pilares y así lo hemos estructurado. Uno, de lo que ya hablamos, el plan maestro. Oye, ya nos avisaron que lo van a hacer. Oye, ya si no lo tomamos en cuenta, ya sería el colmo. El primer pilar es el plan maestro de grandes contribuyentes, lo que te decía. El segundo pilar, lo que ya mencionaba, ¿sí? ¿A quién le subrogaron la reforma fiscal? A los tribunales. Tenemos que estar enterados de todo lo que los tribunales o todos los criterios que los tribunales emiten, todas las sentencias que los tribunales emiten, ¿sí? Tenemos que estar enterados y saber que con base en ese criterio, ¿qué hemos hecho nosotros? En el mismo caso en el plan maestro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué criterios estamos adoptando sobre todos y cada uno de los puntos que se muestran en el plan maestro? Oye, ¿qué criterios al interior de la organización estamos optando y aplicando sobre todo? ¿Sí? Entonces, estos 2, plan maestro y tribunales, están orientados a un tema de qué criterio estoy aplicando. Y tercero, pero no menos importante, el tercer pilar de una gestión tributaria efectiva son indicadores de riesgo. Pero esos indicadores de riesgo se tendrían que dar como condición natural de la operación de la entidad. ¿Irlos detectando? Tenemos que detectarlos. ¿Por qué? Porque eso resulta de la información financiera de la entidad. Oye, nivel de endeudamiento, ¿por qué tienes tantos préstamos si tú eres muy líquido? ¿Sí? ¿Le vendes a público en general? Sin duda alguna, eso no es una venta a crédito. Hoy vendo, hoy cobro, hoy genero la utilidad. Yo estoy líquido. No obstante, tengo un mundo de préstamos por pagar, pero un dineral. Digo, que ese es uno de los temas que, volteando a ver los estados financieros de la entidad, pueden resaltar y pueden ser objeto de algún tipo de alerta, que hoy le llaman red flag, un tipo de alerta para la autoridad. ¿Por qué? Le mandamos la contabilidad electrónica, le mandamos los estados financieros en la declaración anual, le mandamos los estados financieros en el dictamen fiscal, ¿sí? Esa información, todos los indicadores que pueden ser de riesgo están en la información financiera de la entidad. Ahora, ¿a quién involucras cuando ya tienes tu gestión tributaria efectiva, tu plan estructurado? ¿A quién involucras para que se cumpla al pie de la letra? Que no haya fugas. Mira, no es solo involucrar, es tener medianamente algo estructurado de principio, saber en dónde estoy parado, qué tema voy a analizar, qué tipo de empresa soy. ¿Por qué? Déjame pasarme ya a un tema de acciones a emprender, que si lo queremos ver así, es la verdadera gestión o son los pasos de la gestión tributaria, ¿sí? No digo que se tienen que cumplir al pie de la letra. Podrá haber ocasiones en las que, bueno, omitamos alguno, pero sin duda alguna sí lo veo yo como un paso a seguir. ¿Como un manual? Pues no tanto un manual, porque no hay nada escrito. Puede ser objeto de variaciones, adiciones, y sobre todo adiciones, porque mientras más elementos involucres, más reforzado va a estar tu criterio y la decisión que tomes, ¿no? Como te decía, lo primerito que debemos de hacer es identificar dónde estamos y quiénes somos, ¿sí? ¿Qué tipo de empresa soy? ¿Qué tema voy a analizar? Ese es el primero. Ya lo dijimos, pero forma parte fundamental de una gestión tributaria, la tecnología, que sea información confiable de lo que voy a analizar, sin duda alguna. Ya hablando de los temas, teniendo los temas que yo identifico que voy a tratar, tenemos que hacer un tablero de control. No podemos estar haciendo y llevando a cabo acciones si no tenemos un tablero de control que defina qué voy a ver, qué temas estoy involucrado, ¿sí? Y en ese tablero de control tenemos que identificar cuál es mi nivel de riesgo hoy en día, ¿sí? Primero es identificar el tema y después ese tema, qué nivel de riesgo tengo, ¿sí? Entonces, en un tablero de control, verde, amarillo, rojo y morado, si tú quieres, ¿no? Tenemos que medir el nivel de riesgo en el que estamos. Oye, si mi riesgo es mediano, pero confío en que el criterio que adopté es el adecuado, no está comprendido como un esquema agresivo
simplemente el criterio que adopté, pues pudiera no ser del agrado de la autoridad, pues ¿qué tengo que hacer? Crear a detalle mi expediente de defensa, la opinión de un tercero, qué hice, qué dejé de hacer, y así toda la información que pudiera tener respecto de tal o cual operación para darle fuerza y sobre todo trazabilidad a tal o cual operación. Tener el fundamento. Tener el expediente de defensa, la documentación, porque hoy en día el SAT quiere que todo esté muy documentado. Uh-huh. El expediente de defensa de, oye, quiero revisar esta operación. Aquí está, inmediatamente, no que cuando ya me estén buscando, hay que armarlo. Oye, es que quien lo hizo ya no está en la empresa. Oye, no me acuerdo qué hicimos. No, ya dejarlo. Porque se nos olvida que la autoridad tiene plazos, ¿no? Tiene los plazos, correcto. Y nosotros, como decíamos, nosotros compitiendo con nuestro Excel, pues no inventes. O sea, muchas veces los 10 o 20 días que nos da el SAT no son suficientes para reunir tanta información. Claro. ¿Sí? Algo indudablemente que no podemos dejar de lado son comités multidisciplinarios. ¿Conformados por quiénes? Internos, externos, mixtos. ¿Y a qué me refiero con multidisciplinarios? El abogado, el contador, el asesor de precios de transferencia, el dictaminador, quien audita, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más personas involucradas y opinando de los temas tengamos, pues sin duda alguna va a ser una conclusión más documentada y mejor documentada, más robusta, sin duda alguna, ¿sí? Entonces, todo lo que entre más personas lleguen y aporten al tema, va a ser sin duda alguna un tema de soporte para el criterio que podamos adoptar o las correcciones que podamos llegar a implementar, porque no es nada más, de aquí en adelante voy a implementar esto. No, oye, ¿qué opinan de algo que hicimos que está mal? ¿Cuál es la mejor forma de corregirlo? Es a lo que ya vas llamando el plan remedial, acercarte a eso. En eso, sin duda alguna. Oye, ya integrado los comités multidisciplinarios, hay que definir una metodología. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Sin duda alguna. Oye, un tema que es súper importante. Al interior de las empresas hay que fortalecer los códigos de ética y de conducta en la organización. Muchas veces hay gente que pudiera hacer cosas indebidas, que no informa, que no hace, y todo eso debe de estar bien documentado por parte de la empresa. Es decir, ¿a qué me refiero bien documentado por parte de la empresa? Oye, que al momento de que alguien ingrese a trabajar en esta entidad, se debe de atener a este código de ética y de conducta, y no solo de comportamiento frente a otros, sino en tu actuar profesional. Cuando nadie lo vigile. Cuando nadie te vigile. En las decisiones que tomes en pro o en contra del negocio, ¿sí? Este es el código de ética y sobre esto tienes que trabajar, sobre esto tiene que ser tu desarrollo profesional al interior de la entidad. Sin duda, ya llegando a uno de los puntos finales, tenemos que identificar las ventanas de oportunidad. ¿Qué oportunidades sí tenemos? Ahora voy de aquí en adelante. Oye, existe tal o cual criterio, existe tal beneficio, lo podemos aplicar, no lo podemos aplicar, pero te regresas al comité multidisciplinario. ¿Qué tipo de metodología? Oye, va acorde a mi código de ética, ¿sí? Todo eso se analiza con todo lo que tenemos. Y ya sin duda, a través del tablero de control, con toda la información que ya reuniste, con todas las opiniones que ya tuviste y con base en todos los elementos que ya tienes, oye, tenemos que concluir en un plan remedial, ya en acciones concretas para desarrollar y realizar, para corregir o empezar a implementar, ¿sí? Sin duda alguna, estos 9 elementos, estos 9 pasos o elementos nos pueden llevar, ahí cada quien podrá adicionar el elemento que desee, porque entre más haya, mejor. Entonces, con estos 9 elementos creemos y creo que podemos llegar a establecer y a constituir un buen modelo de gestión tributaria que nos lleve
a una efectividad y a un control de daños, de riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos así al final entonces de este podcast. Contador Eduardo Guzmán Rico, gracias por la orientación en este tema, el modelo de gestión tributaria efectiva. Ojalá y las personas que quieran interesarse más y quieran saber cómo poder aplicarlo, pues también se acerquen al colegio, en la comisión en la que tú participas, la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente, CAPEI, pues encontrarán sin duda alguna herramientas, especialistas, expertos que les puedan orientar más acerca del tema y lograr ese ideal, un modelo de gestión tributaria efectiva para tener los menos problemas con la autoridad revisora, ¿no? Sin duda alguna que es lo ideal. Nadie le gusta tener problemas con el SAT. Así es. Llegamos al final, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!